¿Alguna vez has sentido que el odio hacia alguien de tu propia familia te estaba consumiendo? Esa herida tan profunda que te ha llevado al borde de un abismo espiritual, a punto de cometer una locura. Presta mucha atención, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es una revelación divina que puede cambiar tu vida. Vamos a hablar de un hijo que, consumido por el dolor y la crueldad, iba a empujar a su propio padre de un barranco. Estaba a un segundo de sellar su destino con un pecado eterno, pero Dios, en su infinita misericordia, intervino de la manera más increíble que puedas imaginar. Un caballo, sí, un simple caballo, se lanzó para detener la tragedia y lo cambió todo. Quizás ahora mismo tú te sientes al borde de tu propio barranco. Tal vez la traición, el rencor o la desesperanza te están empujando. Sientes que no hay salida, pero esta historia es la prueba de que Dios nunca te abandona y que puede usar al instrumento más inesperado para rescatarte. Lo que vas a descubrir hoy no es solo cómo se salvó este hombre, sino cómo tú puedes ser salvado de la oscuridad que te atormenta. Esta es la solución que tu alma ha estado buscando. Y antes de continuar, quiero pedirte algo de corazón. Sé que muchos de ustedes que ven nuestros videos y sienten esta conexión espiritual, aún no están inscritos en el canal. Si crees que Dios tiene un plan para ti y que puede transformar cualquier situación, te pido que te suscribas ahora mismo. Haz clic en el botón para no perderte ninguna de las verdades que compartimos y que pueden ser la clave para tu milagro. No te arriesgues a perder el mensaje que puede cambiar tu destino. Quédate hasta el final, porque el poder que se desató en ese barranco es el mismo poder que está disponible para ti hoy. Imagínate, amigo mío, un lugar olvidado por el tiempo. Un pequeño pueblo llamado San Vicente del Valle, donde el sol parece golpear la tierra con un odio particular. En este rincón del mundo, el aire espeso y caliente parece detener hasta los susurros del viento, y los caminos son cicatrices de tierra seca y resquebrajada. Allí, en el rancho El Milagro, vivía un anciano, don Rogelio Mendoza, un hombre cuya espalda encorvada y pasos lentos contaban la historia de 90 años de trabajo duro bajo un cielo inclemente. Su piel, curtida como el cuero viejo, y sus manos, nudosas y fuertes, eran el testamento de una vida de campesino. Pero no te dejes engañar por su aparente fragilidad. En los ojos de este padre se escondía una dureza que podía helar el alma, un eco de la crueldad que había sembrado durante décadas. La violencia no siempre grita, a veces es un silencio pesado, una mirada que sabe cómo humillar y un gesto que puede maltratar el espíritu de un hijo hasta dejarlo en ruinas. En ese rancho, el destino de un joven llamado Julián se tejía con los hilos del miedo y el resentimiento. Un ciclo de abuso que parecía tan eterno como los áridos cerros que rodeaban el pueblo. Don Rogelio, el padre, era un hombre que no conocía la ternura. Para él, el amor era una debilidad y la disciplina se impartía con la mano dura y la palabra afilada. Julián, su hijo, había crecido bajo esa sombra, aprendiendo a caminar de puntillas para no despertar la fiera, soñando con el día en que pudiera cambiar su destino y escapar de aquel infierno disfrazado de hogar. La historia de violencia en el rancho El Milagro no era nueva. Se remontaba a la infancia de Julián, a los días en que, siendo apenas un niño, aprendió que las manos de un padre no siempre son para proteger. Don Rogelio, un hombre forjado en la pobreza y la dureza del campo, creía que la única forma de criar a un hijo era a través del rigor extremo, de golpear el carácter hasta endurecerlo. Confundía la disciplina con la crueldad, y cada error de Julián, por pequeño que fuera, era castigado con una severidad que dejaba cicatrices más allá de la piel. Su madre,
Una mujer de espíritu frágil había intentado ser un escudo, pero sus fuerzas se agotaron pronto, consumida por la tristeza y el desamparo, hasta que la vida misma la abandonó, dejando al niño solo frente al monstruo. La abuela, una anciana sabia y de corazón noble, también trató de interceder, pero la furia de don Rogelio no respetaba ni la vejez ni la sangre. La humillaba delante del nieto, la acusaba de malcriar al muchacho, de querer convertirlo en un inútil. Así, Julián aprendió a enterrar sus lágrimas, a tragarse el dolor, a construir un muro de silencio a su alrededor. Veía cómo otros niños del pueblo recibían abrazos y palabras de aliento de sus padres, mientras él solo conocía el peso de la mano de su padre y el frío de su desprecio. Este campesino, rico en tierras pero pobre de espíritu, estaba decidido a forjar un hijo a su imagen y semejanza, sin entender que con cada golpe, con cada palabra hiriente, solo estaba sembrando un odio profundo que tarde o temprano buscaría una terrible cosecha, un destino que él mismo estaba escribiendo con tinta de sufrimiento. En medio de este panorama de desolación, había un testigo silencioso, un ser que observaba todo con una inteligencia que los humanos a menudo subestiman. Un caballo llamado Santo. Este no era un animal cualquiera. Don Rogelio lo había criado desde que era un potrillo huérfano, pero incluso en este acto de aparente bondad se escondía una capa de su compleja crueldad. Mientras al hijo lo trataba con desdén, al caballo le dedicaba un cuidado casi reverencial, una extraña devoción que Julián interpretaba como la prueba definitiva de su propio rechazo. Era como si el padre hubiera volcado en el animal todo el afecto que le negaba a su propio hijo, creando una rivalidad dolorosa y silenciosa. Santo, con su pelaje marrón y sus ojos negros y profundos, parecía entender el dolor de Julián. A menudo, cuando el niño se escondía en el bosque cercano al barranco para llorar después de una golpiza, el caballo lo seguía, no como un guardián, sino como un compañero de almas rotas. Julián, sintiéndose un rechazado, un ser casi deforme a los ojos de su padre, encontraba en la presencia de este animal salvaje e indomable un consuelo que ninguna persona le ofrecía. El caballo, que podría haber sido tan arisco como el dueño que lo crió, mostraba una nobleza innata, un milagro de la naturaleza. Parecía sentir la injusticia, el odio que flotaba en el aire del rancho. Se convertía en el único confidente de Julián, el único que no lo juzgaba, el único que parecía entender que bajo la coraza de silencio y resentimiento solo había un niño desesperado por amor. Y mientras el padre afilaba su violencia, el caballo, sin saberlo, se estaba convirtiendo en una pieza clave del destino, un instrumento de Dios en un plan que nadie podía prever. La crueldad de don Rogelio no conocía límites y a menudo se desbordaba, salpicando a todo ser vivo que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. Julián recordaba con una claridad que le quemaba el alma el día en que su padre, enfurecido por una mala cosecha, desató su ira contra un perro callejero que buscaba refugio de la lluvia en el establo. El hombre, ciego de cólera, comenzó a golpear al animal con una vara, sin piedad, sin escuchar los aullidos de dolor que rompían el silencio de la tarde. No contento con maltratarlo, lo amarró con una cadena oxidada y amenazó con quemar vivo al pobre ser si volvía a acercarse a su propiedad. Julián, escondido detrás de unas pacas de heno, presenció la escena con el corazón encogido. Tenía solo 12 años, pero en ese momento algo se rompió dentro de él para siempre. El miedo que sentía por su padre comenzó a mezclarse con un nuevo sentimiento, uno más oscuro y peligroso: el odio. Vio la injusticia en su forma más pura y sintió una impotencia que lo ahogaba. Esa noche, mientras su padre roncaba, ajeno al veneno que había inoculado en el alma de su hijo, Julián se escabulló al establo.
Liberó al perro, que huyó cojeando hacia la seguridad del bosque, y por primera vez un pensamiento rebelde cruzó su mente. Miró hacia la casa, hacia la habitación donde dormía el hombre que debía protegerlo, y deseó con todas sus fuerzas que un día llegara la justicia. El caballo santo observaba desde su rincón, y Julián sintió que en la mirada del animal había una comprensión profunda, como si ambos compartieran el mismo deseo de ver el fin de tanta tiranía. A partir de aquel día, la vida en el rancho se convirtió en una guerra silenciosa. Julián ya no era solo una víctima, era un soldado esperando el momento de la batalla. Cada acto de violencia, cada palabra de humillación de su padre ya no solo le causaba dolor, sino que alimentaba una llama de rebeldía que crecía en su pecho. Comenzó a soñar con cambiar su destino, con escapar de ese ciclo infernal. Pensaba en abandonar el rancho, en huir hacia el pueblo o incluso más lejos. Pero una parte de él se sentía encadenada a esa tierra, a los recuerdos de su madre, a la presencia silenciosa de Santo. Se preguntaba si Dios existía de verdad, y si era así, ¿por qué permitía tanto sufrimiento? ¿Acaso no veía la crueldad con la que su padre lo trataba? ¿No escuchaba sus plegarias silenciosas pidiendo un milagro? La idea de expulsar a su padre de su propia vida, de alguna manera, comenzó a tomar forma en su mente. Imaginaba un futuro sin miedo, un rancho donde la paz no fuera una extraña visitante. A veces, cuando la desesperación lo ahogaba, miraba hacia el barranco que delimitaba las tierras del rancho y pensamientos oscuros cruzaban su mente como sombras fugaces. Fantaseaba con un acto final de justicia, con arrostrar al tirano y poner fin a su reinado de terror. El odio era un veneno que lo consumía lentamente y Julián luchaba contra él, debatiéndose entre el deseo de venganza y la esperanza de una intervención divina que finalmente le permitiera vivir sin el peso de la violencia sobre sus hombros. No sabía cómo, pero sentía en lo más profundo de su ser que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría todo para siempre. Pasaron los años, amigo mío, y la herida en el alma de Julián, lejos de cerrarse, se hizo más profunda y oscura. El niño asustado se había convertido en un hombre joven, de mirada dura y pocas palabras, cuyo corazón latía al ritmo de un odio contenido. La violencia de su padre no había disminuido con la vejez. Al contrario, parecía haberse concentrado, volviéndose más refinada y cruel. Don Rogelio, el anciano, ya no necesitaba golpear tan a menudo. Había perfeccionado el arte de maltratar el espíritu con el desprecio y la humillación constante. La gota que colmó el vaso, el acto final que empujó a Julián hacia el abismo, fue tan banal como terrible. Una tarde, mientras reparaba una cerca, Julián rompió sin querer una vieja herramienta que había pertenecido a su abuelo. La furia de don Rogelio fue desproporcionada, bíblica. No solo lo insultó, llamándolo inútil y una desgracia para el apellido Mendoza, sino que lo humilló delante de dos jornaleros del pueblo, diciendo que hasta el caballo santo tenía más valor que él. En ese instante algo se quebró definitivamente dentro de Julián. El odio acumulado durante toda una vida explotó como una presa que se rompe, y una calma fría y aterradora se apoderó de él. Tomó una decisión. Esa tarde llevaría a su padre al barranco con cualquier excusa y pondría fin a su sufrimiento. Sentía que no era solo su voluntad, sino el dictado de un destino inevitable, una justicia oscura que finalmente reclamaba su momento. No pensó en Dios ni en el diablo, solo pensaba en el silencio que seguiría al último grito de su padre. Con el corazón convertido en una piedra, Julián se acercó a su padre con una calma que helaba la sangre. «Padre», dijo con una voz extrañamente serena, «la cerca en el lindero del barranco se está cayendo. Venga conmigo, necesito su opinión para repararla». El anciano,
ajeno a la tormenta que se desataba en el interior de su hijo, accedió con un gruñido. La caminata hacia el borde del precipicio fue un viaje a través de un silencio denso y cargado de muerte. El sol de la tarde caía a plomo, el viento había cesado y hasta el canto de las chicharras parecía haberse apagado, como si toda la creación contuviera el aliento, esperando el desenlace de esta tragedia. Julián caminaba un paso detrás de su padre, observando la espalda encorvada, la nuca frágil, el paso vacilante del hombre que le había dado la vida solo para arrebatársela día tras día. En su mente ya lo veía caer, lo oía gritar, sentía el alivio de su ausencia. Planeaba regresar al pueblo y decir que el anciano había resbalado, un trágico accidente. Enterraría el cuerpo y con él años de dolor y humillación. Pero mientras se acercaban al borde, una extraña sensación lo invadió. A pesar de su odio, sentía como si una fuerza invisible lo estuviera observando, como si no estuvieran solos en ese desolado paraje del bosque. Sin que ninguno de los dos lo notara, entre los mezquites, una figura lo seguía. Era Santo, el caballo que avanzaba sin hacer ruido, con las orejas en alerta y una tensión en sus músculos que delataba que él, un simple animal, sabía que el destino estaba a punto de cambiar. Llegaron al borde del barranco. El mundo se abrió a sus pies en una caída vertiginosa de rocas y espinas. Don Rogelio se asomó, criticando el trabajo de su hijo, ajeno al peligro mortal que se cernía sobre él. Detrás, Julián levantó las manos. El momento había llegado. El odio, la venganza, el deseo de paz, todo confluía en ese único gesto. Su mente estaba en blanco, sus músculos tensos, listos para el empujón final. Iba a terminar con todo, iba a cometer el acto que lo liberaría o lo condenaría para siempre. Pero entonces, justo en el instante en que sus dedos estaban a punto de tocar la espalda de su padre, un relincho desgarrador rompió el silencio sepulcral. Fue un sonido que no parecía de este mundo, un grito de guerra y de súplica al mismo tiempo. Como un rayo, marrón salido de la nada, Santo se lanzó hacia adelante. No fue un movimiento torpe ni asustadizo, fue una carga deliberada, precisa, un milagro de carne y hueso. El caballo no golpeó al padre ni al hijo. Con una inteligencia que desafiaba toda lógica, se interpuso entre los dos, empujando a Julián con su costado, con la fuerza justa para hacerlo caer de espaldas sobre la tierra segura, lejos del borde mortal. El impacto desvió el impulso asesino y salvó al anciano de una muerte segura. Julián, en el suelo, levantó la vista y lo que vio lo dejó sin aliento. El caballo, majestuoso y firme, parado como un guardián entre él y su padre, protegiendo al verdugo de su víctima. No era un animal, era un ángel con crines, un mensajero de Dios que había llegado para impedir que el odio consumara su obra. El tiempo pareció detenerse en la cima de aquella colina. El único sonido era el de 3 respiraciones agitadas, la del hijo en el suelo, confundido y roto, la del padre que finalmente se había girado y contemplaba la escena sin entender, y la del caballo cuyo pecho subía y bajaba con la fuerza de la emoción. Don Rogelio miró a su hijo caído, luego al animal que se erguía como una estatua viviente, y por primera vez en su vida, una emoción diferente al orgullo o la ira se reflejó en sus ojos. Era miedo, pero no un miedo a la muerte que acababa de rozar. Era un miedo más profundo, el miedo de quien se asoma a un misterio que no puede comprender. Julián, por su parte, sintió como la rabia asesina se drenaba de su cuerpo, dejando un vacío helado que pronto se llenó de una sobrecogedora sensación de asombro. ¿Qué había pasado? Un caballo, su caballo, le había leído el pensamiento. Le había impedido cometer un pecado que mancharía su alma para siempre.
El milagro era tan evidente, tan innegable, que no había lugar para la duda o la coincidencia. El silencio se rompió por un sollozo. No fue del anciano, sino de Julián. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos, lágrimas que no eran de odio ni de tristeza, sino de una conmoción que lo resquebrajaba por dentro. Se dio cuenta de la monstruosidad que había estado a punto de cometer y de la gracia inexplicable que lo había salvado. En ese barranco, amigo mío, no solo se salvó una vida, se salvó un alma, y fue allí donde la primera semilla del perdón, la más improbable de todas, comenzó a germinar. Lo que presenciaron en esa colina, querido amigo, es la esencia misma de la intervención divina, un eco de las historias que llenan las páginas sagradas. ¿Acaso no nos enseña la Biblia que Dios obra de las maneras más inesperadas? Él no siempre envía ángeles con alas resplandecientes o habla a través de profetas con voces de trueno. A veces su mensaje llega en el susurro del viento, como le habló a Elías en la cueva. Primera Reyes 19, 11, 13. A veces utiliza a los más humildes e improbables para llevar a cabo sus milagros. Piénsalo bien. ¿Quién habría imaginado que un joven pastor como David, armado solo con una honda, sería el instrumento para derrotar al gigante Goliat y salvar a su pueblo? ¿O que Dios abriría la boca de una simple burra para reprender al profeta Balaam y cambiar su destino? Números 22, 28. Lo que ocurrió con Santo, el caballo, no fue diferente. En un mundo donde el hijo odiaba al padre y el padre despreciaba al hijo, donde la violencia parecía la única ley, Dios eligió a la criatura más pura e inocente de esa trágica ecuación para manifestar su poder y su misericordia. No fue un acto de magia, fue un acto de fe. El caballo no actuó por instinto, actuó como un instrumento de la voluntad divina, un testamento vivo de que Dios está siempre presente, incluso en los rincones más oscuros de la existencia humana, esperando el momento justo para intervenir y recordarnos que el amor y la justicia, a su debido tiempo, siempre prevalecen sobre el odio. El regreso al rancho fue un descenso a un silencio aún más profundo que el de la ida. Padre e hijo caminaban separados, no por el odio de antes, sino por un abismo de asombro y confusión. Julián sentía que flotaba, que sus pies no tocaban la tierra polvorienta del camino. El milagro en el barranco lo había vaciado por completo, arrancándole la coraza de resentimiento que había llevado durante toda su vida. Ahora, en su lugar, había una vulnerabilidad aterradora y, a la vez, extrañamente liberadora. Miraba el paisaje familiar del rancho, el mezquite torcido, el corral de madera, el pozo seco, y todo parecía diferente, como si lo viera por primera vez con ojos limpios. El odio había sido un velo que le impedía ver la belleza oculta en la aspereza de su mundo. Ahora, sin ese filtro, comenzaba a percibir los colores del atardecer, el sonido del viento entre las hojas, la presencia serena de Santo, que caminaba a su lado. Se sentía como un recién nacido, un hombre sin pasado y sin futuro, suspendido en un presente incomprensible. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo se vive después de haber mirado a la cara a la muerte y al milagro en el mismo instante? La soledad de su cuarto esa noche no fue opresiva como siempre. Fue un espacio sagrado, un desierto donde su alma, por primera vez, estaba lista para escuchar. La fe no había llegado como una luz cegadora, sino como una pregunta silenciosa que comenzaba a resonar en su interior. Si Dios existía y había intervenido, ¿qué esperaba de él? En esa soledad, buscando algo a lo que aferrarse, sus manos tropezaron con un viejo baúl de madera que había pertenecido a su madre. Lo abrió y el olor a lavanda seca y a tiempo guardado lo golpeó con la fuerza de un recuerdo.
Dentro, entre ropas gastadas y un par de zapatitos de bebé, encontró lo que no sabía que estaba buscando: una pequeña Biblia con las tapas de cuero gastadas y un rosario de cuentas de madera. Recordó a su madre, aquella mujer silenciosa y de mirada triste, arrodillada al pie de su cama cada noche, susurrando oraciones que Julián, en su arrogancia juvenil, siempre había despreciado como las súplicas inútiles de una mujer débil. Recordó a su abuela, la anciana, contándole historias de santos y milagros, historias que él consideraba cuentos para niños. Pero ahora esas imágenes volvían a él con un nuevo significado. La fe de esas mujeres ya no le parecía una debilidad, sino una fortaleza incomprensible, una luz que ellas habían mantenido encendida en medio de la oscuridad de la violencia y el desamor de aquel hogar. Tomó la Biblia entre sus manos. Estaba pesada, llena de palabras que no entendía, de promesas que le parecían lejanas. La abrió al azar y sus ojos cayeron sobre un salmo que hablaba de ser sacado del pozo de la desesperación. Sintió un escalofrío. No sabía cómo rezar, no recordaba las palabras, pero aferrando el rosario de su madre, sintió el primer impulso de una oración, un deseo torpe y desesperado de conectar con ese Dios que su madre y su abuela habían conocido tan íntimamente. Mientras Julián luchaba con el despertar de su fe, don Rogelio enfrentaba su propio desierto. El milagro del caballo no solo había salvado su vida, sino que había demolido los cimientos de su orgullo. Este hombre, que siempre se había considerado el dueño absoluto de su destino, el Dios de su pequeño reino de tierra y miseria, se había visto reducido a un anciano frágil, salvado por la criatura que él consideraba una simple posesión. El miedo que sintió en el barranco no se había ido. Se había transformado en una inquietud que no lo dejaba dormir. Se sentaba en el porche durante horas, mirando la nada, la mente repitiendo una y otra vez la imagen de Santo, interponiéndose entre él y la muerte. ¿Por qué lo había hecho el caballo? ¿Qué fuerza lo había impulsado? Por primera vez en décadas se sintió pequeño, insignificante ante un misterio que lo superaba. Observaba a su hijo a la distancia, notaba el cambio en su mirada, la forma en que ahora se movía por el rancho, no con el rencor de antes, sino con una especie de reverencia perdida. Veía a Julián acercarse a Santo, no para darle órdenes, sino para tocarlo, para hablarle en susurros, como si compartieran un secreto sagrado. El orgullo del anciano luchaba contra la evidencia del milagro, pero la imagen del caballo, firme y justiciero, era un argumento demasiado poderoso. Sin saberlo, don Rogelio también estaba empezando a rezar, a su manera. Su oración era un monólogo silencioso y confuso, una mezcla de miedo, culpa y una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Dios, ¿realmente estás ahí? Esa noche, bajo un cielo abarrotado de estrellas, Julián no pudo más. Salió del rancho y caminó hasta el corral, donde Santo descansaba plácidamente. Se arrodilló en la tierra seca, la misma tierra que había absorbido tantas de sus lágrimas de niño, y por primera vez en su vida rezó de verdad. No fue una oración aprendida, fue un torrente de palabras rotas, un diálogo crudo y visceral con el Dios que acababa de conocer. «No sé si me escuchas», susurró con la voz quebrada. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué dejaste que me convirtiera en esto, en un monstruo capaz de matar a su propio padre? Odié, Dios, odié con toda mi alma. Y tú enviaste un caballo». Las lágrimas corrían por su rostro, limpiando el polvo y la confusión. «No sé qué quieres de mí. No sé cómo seguir. Me salvaste, pero ¿para qué? ¿Qué se supone que haga con esta vida que me devolviste?» Apoyó la frente en el suelo, en un gesto de rendición total. «Si de verdad estás ahí, si ese milagro fue para mí, entonces guíame, dime qué hacer, porque solo Dios, solo no puedo».
Santo, como si entendiera la solemnidad del momento, se levantó y se acercó a Julián, apoyando suavemente su cabeza en el hombro del joven. En ese contacto, Julián no sintió una respuesta, pero sintió compañía, una presencia que le confirmaba que su oración, por torpe que fuera, había sido escuchada. Y aquí, amigo mío, descubrimos una de las verdades más profundas de la vida espiritual. La oración verdadera no reside en la elocuencia de nuestras palabras, sino en la sinceridad de nuestro corazón. Dios no necesita que le recitemos poemas ni que sigamos fórmulas complejas. Él escucha el lenguaje del alma. Piensa en Ana, en el Antiguo Testamento, la futura madre del profeta Samuel. La Escritura nos dice en 1 Samuel 1:13 que Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Estaba tan angustiada, tan desesperada, que su oración era un gemido silencioso, un clamor que solo Dios podía interpretar, y él la escuchó. La oración de Julián, arrodillado en el polvo, fue igual. Fue el grito de un corazón roto, la confesión de un alma perdida, y esa es la oración más poderosa que existe. La fe que nació esa noche en el rancho no era una fe de costumbres ni de tradiciones. Era una fe forjada en el fuego del dolor y el milagro, una fe personal, íntima y transformadora. Es un recordatorio para todos nosotros. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, cuán rotos nos sintamos o cuán indignos nos creamos. Dios no está esperando una oración perfecta, está esperando un corazón abierto, listo para admitir que no puede solo y que necesita una guía superior para cambiar su destino. La transformación de Julián no fue un evento ruidoso, sino un cambio silencioso y profundo que comenzó a manifestarse en sus acciones. Al día siguiente del milagro se levantó con el sol, pero no con la pesadumbre de siempre. Por primera vez no sentía que el trabajo en el rancho era una condena, sino un propósito. Comenzó a reparar las cercas caídas, a limpiar los corrales, a desherbar los surcos olvidados, pero lo hacía con una dedicación nueva, casi reverencial. Cada clavo que martillaba, cada piedra que movía, era una especie de oración, un acto de gratitud por la segunda oportunidad que le había sido concedida. Ya no trabajaba para su padre, el tirano. Trabajaba para la tierra, para la memoria de su madre, para ese Dios que le había hablado a través de un caballo. El rancho, que durante 10 años había sido un escenario de dolor y abandono, comenzó a respirar de nuevo bajo sus manos. Don Rogelio lo observaba desde la distancia, en silencio, sin entender la energía que movía a su hijo. Esperaba una confrontación, un reproche, una explosión de ira acumulada, pero lo único que encontraba era a un joven trabajando con una paz que desafiaba toda lógica. Julián estaba, sin saberlo, reconstruyendo no solo el rancho, sino su propia alma, y en el proceso estaba cambiando el destino de todos los que habitaban en él. El camino hacia el perdón, sin embargo, era mucho más arduo que cualquier labor física. El odio, amigo mío, es una raíz profunda y venenosa, y arrancarla del corazón requiere más que buena voluntad, requiere una gracia divina. Durante el día, el trabajo mantenía a raya los fantasmas de Julián, pero por las noches, los recuerdos de la crueldad de su padre volvían para atormentarlo. Recordaba cada golpe, cada humillación, y el deseo de justicia, aunque ya no violento, seguía ardiendo en su interior. ¿Cómo perdonar a quien te ha robado la inocencia? ¿Cómo ofrecer compasión a quien solo te ha dado dolor? Luchaba con estas preguntas en sus oraciones, pidiéndole a Dios que ablandara su corazón. Y poco a poco, algo comenzó a cambiar. Empezó a mirar a su padre, al anciano, no solo como el verdugo, sino como lo que realmente era, un hombre viejo, solitario y amargado, atrapado en su propia miseria, tan prisionero de su odio como él mismo lo había estado. Vio la
fragilidad en sus manos temblorosas, la soledad en su mirada perdida. Comprendió que el hombre que tanto odiaba era, en el fondo, un ser digno de lástima. No era un perdón completo, aún no, pero era el primer paso, la compasión, el reconocimiento de la humanidad rota en su propio padre. El punto de inflexión llegó una tarde calurosa, una de esas tardes en que el aire parece vibrar con el calor. Don Rogelio estaba tratando de mover un pesado bebedero de piedra en el corral. Se esforzaba, inútilmente, su cuerpo de anciano traicionado por la fuerza que antes poseía. Resoplaba, maldecía en voz baja, la frustración dibujada en su rostro. Julián lo observaba desde el establo. En otro tiempo, habría disfrutado de esa pequeña humillación del destino. Pero ahora, movido por ese nuevo impulso que no terminaba de comprender, se acercó en silencio. Sin decir una palabra, se agachó. Puso sus manos jóvenes y fuertes junto a las manos viejas y temblorosas de su padre, y con un esfuerzo conjunto movieron la pesada piedra a su lugar. Don Rogelio se quedó inmóvil, sin aliento, más por la sorpresa que por el esfuerzo. Levantó la vista y miró a su hijo. Esperaba ver burla en sus ojos, o al menos la fría satisfacción del deber cumplido. Pero lo que encontró fue una mirada serena, sin juicio, sin rencor. Julián simplemente asintió y se retiró, dejándolo solo con el eco de ese gesto inesperado. Fue un acto simple, un momento sin palabras, pero en el silencio de esa tarde, un puente acababa de construirse sobre el abismo que los había separado durante toda una vida. El corazón de piedra del anciano, por primera vez, sintió una grieta. Ese simple acto de ayuda desinteresada fue la llave que abrió la puerta de la conciencia de don Rogelio. Esa noche, el anciano no pudo dormir. El recuerdo de las manos de su hijo junto a las suyas, trabajando juntas, lo perseguía. Por primera vez en su vida, se enfrentó al espejo de su propia crueldad. Vio desfilar ante sus ojos las imágenes de su tiranía, el niño asustado, la esposa marchita, el joven resentido y, sobre todo, la imagen del caballo deteniendo el acto final de una tragedia que él mismo había escrito. La culpa, una emoción que siempre había considerado una debilidad, lo inundó como una marea negra. Sintió vergüenza. Se dio cuenta de que el monstruo del que Julián había intentado escapar no era otro que él mismo. Quiso hablar, salir y buscar a su hijo, decirle algo, cualquier cosa, pedir perdón. Pero las palabras no salían. ¿Cómo se pide perdón por toda una vida de maltrato? ¿Qué palabras pueden sanar heridas tan profundas? Se sentó en la oscuridad de su cuarto, un anciano roto y solitario, y lloró. Lloró en silencio, como no lo hacía desde que su propia madre había muerto, décadas atrás. Su llanto no era por miedo a la muerte, sino por el dolor de una vida desperdiciada en el orgullo y la amargura. Era su primera confesión, su primera oración de arrepentimiento, y aunque no tenía palabras, Dios la estaba escuchando. Lo que estaba ocurriendo en ese humilde rancho, querido amigo, es una manifestación viva de una de las parábolas más hermosas de Jesús, la del Hijo Pródigo, que puedes encontrar en Lucas 15, 11, 32. Solemos centrarnos en el hijo que se va y regresa arrepentido, pero la clave de esa historia es la transformación del corazón y la locura del perdón del Padre. El padre ve a su hijo regresar de lejos y en lugar de esperar una disculpa, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el perdón divino, un amor que no espera, que corre al encuentro, que restaura la dignidad antes de pedir cuentas. En nuestro rancho, los papeles se invirtieron de una manera milagrosa. Julián, el hijo herido, estaba aprendiendo a ser como el padre de la parábola, dando los primeros pasos para recibir de vuelta a quien lo había ofendido, no con los brazos abiertos aún,
pero sí con un corazón que empezaba a sanar. Y don Rogelio, el padre tirano, estaba convirtiéndose en el hijo pródigo, perdido en el desierto de su propia maldad, comenzando a sentir el deseo de regresar a un hogar que nunca había sabido construir. El perdón no es olvidar, es un milagro que nos permite recordar sin dolor. Y en el milagro, ese proceso divino, lento y doloroso, estaba en marcha, transformando un lugar de odio en un taller de reconciliación. En el tejido social del pueblo de San Vicente del Valle, amigo mío, las voces de los hombres resonaban con fuerza, pero la verdadera fortaleza a menudo residía en el silencio sabio de las mujeres. Una de estas almas era doña Licha, la comadre de la familia Mendoza, una anciana viuda cuya mirada había sido testigo de más historias de las que su boca jamás contaría. Desde el porche de su humilde casa, había observado durante años la lenta tragedia que se desarrollaba en el rancho El Milagro. Veía la sombra crecer en el rostro de Julián desde que era un niño, y notaba la amargura que endurecía cada vez más las facciones de don Rogelio. Licha representaba la resiliencia de la mujer de campo, esa capacidad de aguantar las tormentas de la vida con la dignidad de un árbol viejo, doblando las ramas, pero sin dejar que las raíces se arranquen. No era una mujer de confrontaciones directas. Su poder no estaba en el grito, sino en la observación, en la palabra justa dicha en el momento preciso y en una fe inquebrantable que la convertía en un pilar silencioso para la comunidad. Ella era la memoria viva del pueblo, la guardiana de las historias no contadas, y sabía, con la certeza que solo dan los años, que la sanación del rancho no estaría completa sin reconocer el sacrificio y la fuerza de las mujeres que habían pasado por él. Un día, buscando respuestas que no encontraba en el silencio de su padre ni en el suyo propio, Julián se sintió impulsado a cruzar el camino y visitar a doña Licha. La encontró tejiendo en su mecedora. Como siempre, la anciana lo recibió sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. Le ofreció un vaso de agua fresca y, por un largo rato, no hablaron del milagro ni del barranco. En cambio, Licha comenzó a desempolvar recuerdos, a pintar con palabras los retratos de dos mujeres que Julián apenas recordaba, su madre y su abuela. Le habló de la bondad de su madre, de su risa silenciosa que se apagó demasiado pronto, de las pequeñas oraciones que susurraba sobre las flores del jardín. Le contó de la terquedad de su abuela, de cómo se enfrentó a don Rogelio, no con gritos, sino con una desobediencia silenciosa y digna para proteger al nieto. A través de las historias de Licha, Julián comenzó a ver que la fe y la resistencia de estas mujeres no habían sido en vano. Sufrían en silencio, sí, pero no eran débiles. Eran faros de una luz tenue, pero persistente, un legado de amor y fe que había sobrevivido a la tiranía de su padre. Comprendió que su propia transformación no era solo un milagro del caballo, sino también el fruto tardío de las oraciones y el sacrificio de ellas. Tu madre hubiera estado orgullosa de verte trabajar la tierra con ese amor, le dijo doña Licha, fijando sus ojos sabios en los de Julián. Pero estaría más orgullosa de verte aprender a perdonar. Esa fue la lección que tu padre nunca aprendió, y casi los destruye a todos. Sus palabras no eran un regaño, sino una invitación. Le habló de que el verdadero valor de un hombre no se mide por la fuerza con que golpea, sino por la ternura con que es capaz de sanar las heridas, empezando por las propias. La violencia de tu padre es una enfermedad del alma, mijo, continuó, una que se hereda a través del miedo, pero tú puedes romper esa cadena. Tienes la oportunidad de cambiar el destino de tu apellido. No lo hagas por él, hazlo por ti. Hazlo para honrar la memoria de esa madre que rezaba para que un día fueras un hombre de paz.
La conversación con la anciana fue como un bálsamo para el alma confundida de Julián. Por primera vez, alguien le hablaba de su dolor sin lástima, pero con una comprensión profunda que le daba fuerzas. Se dio cuenta de que su viaje de transformación no era solitario, estaba conectado a una línea de fortaleza femenina que ahora le pedía ser digno de ella. Se fue de casa de Licha no solo con recuerdos, sino con una misión: reconstruir el rancho sobre los cimientos del amor y la piedad que su madre y su abuela le habían legado. La sabiduría de doña Licha no se detuvo en Julián. Unos días después, con la excusa de llevarle un pan recién horneado, se presentó en el rancho y enfrentó al propio don Rogelio. El anciano, sentado en su porche, la recibió con una mezcla de recelo y respeto. Licha no lo acusó, no mencionó el barranco ni la crueldad. Simplemente se sentó a su lado y comenzó a hablar de su difunta esposa, de los días en que eran jóvenes, de las esperanzas que ella tenía para su familia. «Ella te amaba, Rogelio», dijo con voz suave pero firme. «¿Sabes lo que más le dolía? No eran tus gritos ni tu mano dura. Era ver cómo te consumías en tu propia amargura, cómo construías un muro alrededor de tu corazón. Ella no le temía a tu violencia, le temía a tu soledad». Cada palabra de la anciana era una flecha certera que atravesaba las décadas de orgullo y negación del viejo. Viniendo de ella, una mujer respetada, una igual, las verdades dolían de una manera diferente. Le recordó el hombre que había sido antes de que la pobreza y el miedo lo agriaran. Al final, Licha se levantó y poniendo una mano en su hombro le dijo: «Todavía estás a tiempo, compadre. Tu hijo está aprendiendo a perdonar. No dejes que el orgullo te robe la única oportunidad que te dará la vida para morir en paz». Y se fue, dejando a don Rogelio solo, temblando, enfrentado a la verdad más dolorosa de todas: que la persona a la que más había maltratado era a la que más había amado. Este poder silencioso de las mujeres, amigo mío, es un hilo de oro en la gran historia de la fe. A menudo, en un mundo que valora el ruido y la fuerza bruta, subestimamos el poder de la resistencia pacífica, de la oración perseverante, de la fe que se mantiene firme en la adversidad. Piensa en mujeres como Esther en la Biblia, que no salvó a su pueblo con un ejército, sino con su sabiduría, su valentía silenciosa y su fe para acercarse a un rey impredecible. O piensa en la más grande de todas, María, la madre de Jesús. Su poder no residió en dar órdenes, sino en su humilde sí a la voluntad de Dios. Un acto de entrega que cambió el destino de la humanidad para siempre. La madre y la abuela de Julián, y ahora doña Licha, eran parte de ese linaje espiritual. Su empoderamiento no venía de la rebelión abierta, sino de una profunda conexión con Dios, una fuerza interior que les permitía sembrar semillas de amor en un terreno de odio. Fueron sus oraciones las que regaron la tierra del rancho El Milagro, preparando el camino para que la intervención divina, a través de ese noble caballo, finalmente pudiera florecer y dar su fruto de transformación y perdón. La confesión de un alma orgullosa es uno de los milagros más silenciosos y profundos. Días después de la visita de doña Licha, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de colores nostálgicos, don Rogelio se acercó a Julián. El joven estaba cepillando el lomo de santo, en ese acto que se había convertido en su oración vespertina. El anciano se detuvo a unos pasos, sus manos temblaban visiblemente, no por la vejez, sino por el peso de las palabras que luchaban por salir. «Hijo», comenzó con una voz ronca, una voz que Julián no le había escuchado nunca, frágil y desnuda. Yo te hice mucho daño. No había excusas, no había justificaciones, solo la verdad, cruda y pesada. Fui un mal padre, un hombre cruel. El otro día, en el barranco, yo merecía caer.
No tú ser el que empujara, sino yo merecer el castigo. Las lágrimas, esas extrañas visitantes en el rostro del anciano, comenzaron a correr por las grietas de su piel. No te pido que olvides, sería imposible. Solo te pido, si puedes, perdón. Y allí, bajo la mirada serena del caballo, el viejo tirano se derrumbó. Un gigante de orgullo reducido a un padre que suplicaba la gracia de su hijo. La verdad, finalmente, había sido pronunciada, y su sonido, aunque doloroso, llenó el rancho con la primera nota de una sanación real. Julián se quedó inmóvil por un instante, absorbiendo el peso de aquella confesión. Todo el odio, todos los años de resentimiento parecieron disolverse en ese momento ante la imagen de su padre deshecho. Se acercó y, en un gesto que habría sido impensable solo unas semanas atrás, abrazó al anciano. Fue un abrazo torpe, de dos hombres que no sabían cómo tocarse con amor, pero fue el abrazo más sincero de sus vidas. «Te perdono, papá», susurró Julián contra el hombro tembloroso de su padre. «Te perdono, porque yo también necesito ser perdonado. El odio casi me convierte en ti, casi me hace cometer el peor de los pecados». En ese abrazo, la verdad completa fue revelada. La inocencia no pertenecía a ninguno de los dos. Ambos habían sido culpables. Uno de ejercer la violencia, el otro de dejar que el odio lo consumiera hasta el borde del abismo. Reconocieron su mutua fractura, la herencia de dolor que los unía, y en ese reconocimiento encontraron la libertad. El perdón no fue un borrón ni cuenta nueva, sino la aceptación de que solo reconociendo la oscuridad compartida podían, juntos, comenzar a caminar hacia la luz. El milagro del caballo no solo había salvado sus vidas, sino que les había permitido llegar a este punto de honestidad brutal y redentora. La noticia de una reconciliación tan profunda no podía permanecer contenida dentro de los límites del rancho, el milagro. La verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir. Fue doña Licha, con su discreta sabiduría, quien se convirtió en la portadora de la buena nueva. Al ver el cambio, la paz que ahora reinaba entre padre e hijo, entendió que el milagro se había completado. Y con el permiso de ambos, comenzó a compartir la historia con el resto del pueblo. No como un chisme, sino como un testimonio de fe. Contaba cómo la crueldad casi termina en tragedia, como un caballo enviado por Dios había intervenido y cómo el perdón estaba sanando las heridas de una familia rota. El pueblo de San Vicente, que había sido testigo silencioso del sufrimiento, ahora se convertía en testigo de la redención. La gente miraba a Julián de otra manera. Ya no veían al joven huraño y resentido, sino a un hombre que había luchado contra sus propios demonios y había vencido. Miraban a don Rogelio no como el viejo tirano, sino como un pecador arrepentido. La transformación de la familia Mendoza se convirtió en una leyenda local, un recordatorio para todos de que el cambio era posible y de que los milagros, a veces, ocurren en los lugares más inesperados. Para sellar este reconocimiento de la verdad, y en un acto de gratitud y arrepentimiento público, Julián tuvo una idea. Con la ayuda de un ahora colaborador, don Rogelio, decidió construir un monumento en el lugar exacto del milagro. Subieron juntos al barranco, ya no como enemigos, sino como socios en la redención. Con piedras del mismo precipicio y madera del rancho, levantaron una sencilla pero robusta cruz de mezquite. No era un monumento a la muerte que casi fue, sino a la vida que fue salvada. A los pies de la cruz, Julián talló una simple inscripción en un trozo de madera. Aquí, un caballo salvó a un hombre de sí mismo. Que Dios nos perdone a todos. El día que terminaron, invitaron a doña Licha y a algunos vecinos del pueblo. No hubo un sermón ni una ceremonia ostentosa. Simplemente se reunieron en silencio alrededor de la cruz. Don Rogelio colocó la primera flor,
Julián encendió una vela, y hasta Santo, que los había acompañado, pareció inclinarse en un gesto de reverencia. Este altar improvisado se convirtió en un lugar de peregrinación para la gente del pueblo, un símbolo tangible de que la verdad, una vez reconocida, tiene el poder de transformar el paisaje, tanto el exterior como el del alma. Y esto, querido amigo, nos lleva a una de las promesas más liberadoras de la Escritura. Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. La libertad de la que hablaba no es una libertad política o social, sino la profunda libertad interior que viene de dejar de esconderse. Julián y su padre vivieron encadenados durante años. Uno a la mentira de su propia tiranía, el otro a la mentira de que el odio era la única respuesta. El milagro los obligó a enfrentar la verdad de su pecado, y la confesión, ese acto de sacar la oscuridad a la luz, fue lo que finalmente rompió sus cadenas. El apóstol Santiago nos insta: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados». Santiago 5:16. La sanación en el rancho comenzó cuando la verdad dejó de ser un secreto vergonzoso y se convirtió en un testimonio compartido. La cruz en el barranco no era solo un homenaje a un caballo. Era un monumento a esta verdad liberadora, un testamento de que la gracia de Dios siempre es más grande que el más oscuro de nuestros pecados, esperando pacientemente el momento en que estemos listos para confesar y ser sanados. Tras la reconciliación, la figura de Santo, el caballo, adquirió una nueva dimensión en el rancho. Ya no era una bestia de carga ni una simple mascota. Se había convertido en el corazón sagrado de El Milagro. Julián y don Rogelio lo trataban con una reverencia que rozaba la adoración. Cada mañana, antes de cualquier otra labor, Julián limpiaba su establo, le traía el agua más fresca del pozo y le cepillaba el pelaje hasta que brillaba bajo el sol. Don Rogelio, por su parte, solía sentarse cerca de él, compartiendo el silencio de la tarde, y a menudo le hablaba en susurros, contándole historias del pasado como si se confesara ante un sacerdote de 4 patas. Ambos hombres entendían que este animal no era un simple instrumento del destino. Poseía una sabiduría propia, un alma que parecía conectada directamente con la fuente de toda vida. Habían llegado a creer que Dios no solo había usado al caballo, sino que, en cierto modo, Dios estaba en el caballo, en su lealtad inquebrantable, en su nobleza silenciosa, en la paz que irradiaba su sola presencia. El cuidado que le prodigaban no era el de un dueño a su posesión, sino el de 2 almas agradecidas rindiendo homenaje a su Salvador. La fama de Santo trascendió los límites del rancho y se extendió por todo San Vicente del Valle. El caballo se convirtió en una leyenda viva, un símbolo de la intervención divina en la vida cotidiana. La gente del pueblo ya no pasaba de largo por el rancho El Milagro. Ahora se desviaban para verlo. Los niños, con sus manos sucias y sus sonrisas puras, le traían manzanas y zanahorias que Santo aceptaba con una delicadeza que los dejaba maravillados. Las mujeres, al volver del mercado, se detenían a rezar una breve oración cerca de su corral. Incluso los hombres más rudos, los granjeros de manos callosas y pocas palabras, se quitaban el sombrero a su paso. Decían que en los ojos del caballo se podía ver algo más, una profundidad que no era de este mundo. Una anciana ciega del pueblo pidió un día que la llevaran hasta él. Al tocar su suave pelaje, rompió a llorar y aseguró haber sentido la paz de Dios. Santo ya no era solo el caballo de los Mendoza, era el caballo del pueblo, un faro de esperanza que recordaba a todos que los milagros no solo estaban en los libros sagrados, sino que a veces galopaban entre ellos.
La conexión más profunda, sin embargo, era la que unía a Santo con Julián. El joven pasaba horas con el caballo, no montándolo para dominarlo, sino simplemente estando a su lado. Se sentaba en el suelo del establo, apoyaba la espalda en el costado tibio del animal y le hablaba de todo y de nada. Le contaba sus miedos, sus esperanzas, sus luchas diarias por ser un hombre mejor. El caballo permanecía quieto. Su respiración lenta y profunda era la única respuesta. Pero Julián sentía que era escuchado de una manera que ningún humano podría jamás igualar. El silencio de Santo no era un vacío, era un espacio lleno de comprensión y aceptación incondicional. Aprendió más de la lealtad en la quieta presencia del caballo que en todos los sermones que había ignorado en su vida. Santo se había convertido en su confesor, su amigo, el ancla que lo mantenía firme cuando las viejas olas del rencor amenazaban con volver. En esa amistad insólita entre un hombre roto y un caballo santo, Julián encontró la sanación final, comprendiendo que el amor más puro a menudo no necesita palabras para expresarse. Esta relación nos revela una verdad espiritual que a menudo olvidamos: la pureza inherente del alma animal. Los animales, amigo mío, viven en un estado de gracia que nosotros, los humanos, hemos perdido. No conocen el orgullo, la mentira, la ambición desmedida o el rencor que envenena nuestras almas. El acto de Santo en el barranco fue posible porque su corazón era puro. No actuó por un cálculo de recompensa o por miedo al castigo. Actuó por un impulso de lealtad y amor incondicional, una manifestación directa de la voluntad divina sin el filtro del ego humano. Los animales aman sin condiciones, perdonan sin recordar y son leales hasta la muerte. Representan una forma de amor que nosotros, en nuestra complejidad, hemos complicado y a menudo traicionado. Santo era un espejo que reflejaba no solo la crueldad de los Mendoza, sino también la inocencia original que Dios infundió en toda su creación. Un recordatorio viviente de la nobleza que hemos olvidado y a la que estamos llamados a regresar. La importancia de los animales como mensajeros y agentes de Dios está profundamente arraigada en nuestra tradición de fe. No es una idea nueva. Después del diluvio, cuando Dios establece su pacto, no lo hace solo con Noé y sus hijos, sino que explícitamente dice: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra. Génesis 9:10. El pacto de Dios es con toda la creación. Pensemos en los cuervos que alimentaron al profeta Elías en el desierto, o en los leones en el foso, cuya naturaleza salvaje fue apaciguada para proteger a Daniel. Estos no son simples cuentos de hadas, son testimonios de que Dios obra a través de toda su creación. Santo es un ejemplo moderno de este principio eterno. Nos enseña que para encontrar a Dios, no siempre tenemos que mirar hacia el cielo o entrar en una iglesia. A veces solo necesitamos mirar a los ojos de un animal fiel, sentir el viento en los árboles o maravillarnos con la majestuosidad de una montaña. Dios nos habla constantemente a través de la naturaleza. El milagro del caballo nos recuerda que debemos aprender a escuchar. Ahora que la paz había comenzado a echar raíces en el rancho, don Rogelio pasaba sus días en un estado de profunda y dolorosa reflexión. Miraba la tierra que tanto había amado, pero ya no. Veía solo hectáreas de propiedad, sino el escenario de su fracaso como hombre. Cada rincón del rancho era un monumento a las consecuencias de su orgullo. El mezquite torcido le recordaba la espalda encorvada de su esposa, marchitándose bajo el peso de su amargura. El establo silencioso le traía el eco de los sollozos de un niño que aprendió a llorar sin hacer ruido. Se dio cuenta de que su crueldad no solo había dañado a otros, lo había condenado a él mismo a la más profunda de las soledades.
Había construido un reino de polvo y miedo y se había coronado como su único y miserable habitante. Entendió que casi pierde a su hijo 2 veces. La primera vez, a manos del odio que él mismo sembró. La segunda, en el borde de aquel barranco. La muerte, se dio cuenta, no habría sido su peor castigo. El peor castigo había sido la vida que vivió, una vida sin amor, sin alegría, una larga y desolada cosecha de su propia siembra de orgullo. Para Julián, el perdón fue el comienzo de la sanación, pero no el final de las cicatrices. Las heridas del alma, amigo mío, no desaparecen con una disculpa. Dejan marcas, texturas diferentes en el tejido del ser. Aunque el odio se había ido, las consecuencias de años de violencia permanecían como fantasmas en su vida cotidiana. A veces, un grito lejano en el pueblo lo hacía sobresaltarse, su cuerpo reaccionando instintivamente al recuerdo de la ira de su padre. Otras veces, al ver a un padre jugar con su hijo, una punzada de una tristeza antigua le atravesaba el corazón por la infancia que nunca tuvo. Estas eran las secuelas, los ecos de cada golpe y cada palabra humillante. Su proceso de sanación era una labor diaria, una decisión consciente cada mañana de elegir la paz sobre el recuerdo del dolor. Comprendió que el milagro no le había borrado el pasado, sino que le había dado la fuerza para vivir con él sin que lo destruyera. Las cicatrices eran un recordatorio, no de su debilidad, sino de su supervivencia y de la gracia que lo había rescatado. El rancho mismo llevaba las cicatrices del orgullo de su dueño. Durante décadas, el milagro había sido un lugar de abandono emocional, y eso se reflejaba en la tierra. Las cercas caídas, los campos yermos, la pintura descascarada de la casa, todo hablaba de un espíritu roto. Para el pueblo, el rancho de los Mendoza había sido durante mucho tiempo un lugar de tristeza, una mancha en la comunidad de la que se hablaba en susurros. Los padres usaban la historia de don Rogelio como una advertencia para sus propios hijos sobre los peligros de un corazón duro. La historia de su caída y redención se convirtió en una lección comunitaria. La gente aprendió que la crueldad de un solo hombre no se queda contenida entre sus 4 paredes. Se derrama, envenena las relaciones y deja una marca en la tierra y en la memoria colectiva. La lenta restauración del rancho, ahora bajo las manos unidas de padre e hijo, se convirtió en un símbolo poderoso para todo San Vicente. Un testimonio de que incluso la tierra más castigada por el orgullo puede volver a florecer con el riego del arrepentimiento y el perdón. En una de esas tardes de confesión y calma, padre e hijo se atrevieron a hacer algo que ambos habían evitado. Hablaron del qué hubiera pasado si, con la voz temblorosa, se enfrentaron a la terrible realidad que el milagro de Santo había evitado. «Yo te habría empujado», confesó Julián, la verdad cruda como una herida abierta. «Y yo habría muerto odiándote y culpándote», respondió el anciano. Juntos exploraron las consecuencias de ese destino alternativo. Julián, convertido en un parricida, huyendo como un animal salvaje por el desierto, perseguido por la ley y por su propia conciencia. Don Rogelio, muerto en el fondo de un barranco, su cuerpo descubierto días después, su alma perdida para siempre. El rancho, vendido a extraños de la ciudad para instalar paneles solares, borrando cualquier rastro de la historia de su familia. Contemplar este abismo de horror no les causó más dolor, sino una inmensa y sobrecogedora gratitud. Comprendieron la magnitud del regalo que habían recibido, la fragilidad del hilo del que pendían sus destinos, y su vínculo se fortaleció, no por la sangre, sino por la conciencia compartida de la condenación de la que ambos habían sido rescatados. Esta dolorosa reflexión sobre las consecuencias es la encarnación de uno de los principios más ineludibles de la vida y de la fe. El apóstol Pablo
lo escribió de manera sucinta en su carta a los Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Don Rogelio sembró vientos de crueldad y orgullo durante décadas y estuvo a punto de cosechar un torbellino de muerte y destrucción. Su historia es una advertencia solemne sobre cómo el pecado, especialmente el orgullo, que la Biblia considera la raíz de todos los demás, tiene consecuencias devastadoras que se extienden mucho más allá de nosotros mismos, afectando a nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra tierra. Sin embargo, la historia del rancho El Milagro también nos muestra la otra cara de esta ley espiritual, la intervención de la gracia. La gracia no anula la ley de la siembra y la cosecha, pero puede interrumpir el ciclo, puede redimir la cosecha. Dios, a través de un caballo, irrumpió en esa trayectoria de destrucción, ofreciendo una última oportunidad. El rancho El Milagro, que una vez fue una isla de amargura, se transformó lentamente en un puerto de esperanza para la comunidad de San Vicente del Valle. La puerta que siempre había estado cerrada por el orgullo de don Rogelio, ahora estaba abierta por la humildad de padre e hijo. Julián, con su nueva paz interior, comenzó a interactuar con sus vecinos de una manera que nadie recordaba. Compartía el agua de su pozo en tiempos de sequía, ofrecía su ayuda para reparar el techo de un vecino o simplemente compartía una conversación y una taza de café con quien pasara por el camino. El rancho dejó de ser un lugar temido para convertirse en un espacio de encuentro. La gente ya no bajaba la mirada al pasar. Al contrario, se acercaban atraídos por la atmósfera de calma y propósito que ahora emanaba del lugar. Esta mudanza social no fue planeada. Fue la consecuencia natural de dos corazones que, al sanar, irradiaban esa sanación hacia el exterior, demostrando a toda la comunidad que la verdadera riqueza no está en la tierra que se posee, sino en los lazos que se construyen sobre ella. La historia de los Mendoza, contada con honestidad y sin adornos, tuvo un efecto dominó en las demás familias del pueblo. En un lugar donde los problemas se solían enterrar bajo un manto de silencio y orgullo machista, la confesión pública de don Rogelio y la transformación de Julián dieron permiso a otros para ser vulnerables. Viejas rencillas entre hermanos comenzaron a resolverse. Hijos que no hablaban con sus padres encontraron el valor para buscar la reconciliación. Esposas que sufrían la violencia silenciosa de la indiferencia encontraron en la historia de la difunta madre de Julián un eco de su propio dolor y la fuerza para hablar. La historia del milagro se convirtió en un catalizador para el cambio, un ejemplo vivo de que el perdón era posible incluso en las heridas más profundas. El pueblo de San Vicente del Valle, sin darse cuenta, comenzó una terapia colectiva, usando la historia del rancho como un mapa para navegar sus propios conflictos, aprendiendo que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino el primer paso hacia una fortaleza real y compartida. Con el tiempo, la comunidad, de forma orgánica, creó una nueva tradición. Cada año, en el aniversario del día en que Santo intervino en el barranco, la gente del pueblo subía en una procesión silenciosa hasta la cruz de Mezquite. No era una fiesta ruidosa, sino un día de reflexión. Llevaban flores silvestres, encendían velas y pasaban un rato en silencio, meditando sobre el perdón, la fe y el misterioso vínculo entre los humanos y los animales. Se convirtió en el Día de Santo el Caballo, una festividad no oficial, pero profundamente sentida. El invitado de honor, por supuesto, era el propio santo, a quien Julián guiaba hasta la cruz. El caballo, con su calma majestuosa, parecía entender la solemnidad del evento, aceptando las caricias y las ofrendas con una paciencia infinita.
Esta tradición anual fortaleció los lazos de la comunidad, uniendo a la gente en torno a una historia compartida de pecado, milagro y redención, asegurando que la lección más importante de sus vidas nunca fuera olvidada. La paz interior de Julián y su padre se tradujo en una prosperidad exterior. Con el corazón libre de odio, Julián dedicó toda su energía y creatividad a la tierra. Introdujo nuevos métodos de rotación de cultivos que había aprendido en unos libros viejos, reparó el sistema de riego y trabajó la tierra con un amor que ésta parecía devolverle con creces. El rancho, antes casi yermo, comenzó a florecer. Las cosechas eran abundantes y la prosperidad del milagro no se quedó en sus dueños. Julián, recordando sus propios días de desesperación, se aseguró de que la riqueza fuera compartida. Contrató a jornaleros del pueblo, pagándoles un salario justo. Lo que sobraba de la cosecha no se vendía, se repartía entre las familias más pobres. El campesino que una vez se sintió el más desdichado, ahora se convertía en un pilar de su comunidad. El rancho pasó de ser un símbolo de pobreza espiritual a ser una fuente de riqueza material y moral, demostrando que cuando el alma está en paz, las manos se vuelven más productivas y el corazón más generoso. Así, amigo mío, la historia de un acto de crueldad que estuvo a punto de terminar en tragedia se convirtió en la historia de la redención de toda una comunidad. La transformación de una familia, provocada por la intervención divina a través de la criatura más noble y pura, envió ondas de gracia que revitalizaron a un pueblo entero que se estaba secando en el silencio y el rencor. El legado de San Vicente del Valle ya no sería el de un pueblo polvoriento y olvidado, sino el del lugar donde un caballo le enseñó a los hombres el significado del amor, donde un padre y un hijo aprendieron a perdonar al borde de un abismo y donde una comunidad entera descubrió que el milagro más grande no es el que desafía las leyes de la naturaleza, sino el que es capaz de cambiar el corazón de un hombre. La historia de Santo, el caballo de Dios, se contaría de abuelos a nietos, una leyenda eterna que aseguraría que la esperanza, como la hierba después de la lluvia, siempre encontraría la manera de abrirse paso en la tierra más árida.